Por favor, cierren los micrófonos. El proyecto que presentó uno de los alumnos estaba sobre el control, precisamente, de un horno eléctrico. Supongamos un horno de panadería, que es tan común ahora. Entonces, presentaba el controlador respecto de las distintas temperaturas a las cuales debía trabajar ese horno. Y para ello tenía que tomar distintos valores a distintos tiempos. Entonces, con todos esos puntos, lo que hacía es ajustarle una curva. Y en base a la curva que él le iba ajustando de las distintas temperaturas, es como podía diseñar ese controlador. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hornear el pan francés que el pan cacho o el mignon o la factura. Entonces, necesitaba precisamente ese controlador para poder establecer las distintas temperaturas de trabajo. Y para ello tenía que ajustarle una curva, porque los distintos controladores que se usan, en general, trabajan con curvas de respuesta. Entonces, para los distintos tiempos tenía que controlar eso. Entonces, para nuestro caso, algo tan simple como una integral, la integral entre a y b de f de x de x, que representa el área debajo de la curva, puede suceder que la función sea una función simple y continua como un polinomio, o una exponencial o una trigonométrica común. Entonces ahí es fácil de integrar. Aplicamos cualquiera de los métodos de integración, una tabla o lo que sea, y resolvemos el problema. Pero también puede suceder que tenga una función tabulada, que sea difícil o imposible de integrar. O también puede que tenga una función complicada, por ejemplo, como e a la x cuadrado, que es no integrable. Entonces, en ese caso, esa expresión tan simple como la integral de f de x se puede volver una complicación. Entonces, para ello recurrimos al cálculo numérico y para resolver esa complicación, para hacerla más simple, es que recurrimos a las fórmulas de integración de Newton-Cotes. Esas reglas de integración son la regla trapezoidal o regla del trapecio, la regla de Simpson 1/3 y la regla de Simpson 3/8. Hoy vamos a ver la regla trapezoidal o regla del trapecio. Una de las características que se usa en la integración en la ingeniería es para encontrar el valor medio de una función, o la media también le dicen. Cuando nosotros tenemos una función tabulada, es decir, un conjunto discreto de valores, el valor medio es el valor promedio. Es decir, sumamos todas las alturas, dividimos en el número de segmentos que tenemos y ahí calculamos el valor medio o valor promedio. En cambio, cuando tenemos una función, la media o valor medio de esa función es la integral entre a y b de f de x sobre el intervalo de integración. Ese valor medio o promedio es la altura de un rectángulo que va a tener la misma área que la curva en el intervalo y el eje X. Y es así como antiguamente se realizaban
los cálculos de áreas. Es decir, nosotros teníamos un campo, precisamente, en un campo. ¿Cómo se hacía en el campo? Venían y querían calcular el área de un campo. Supongamos que yo tenía un campo así. Ese era mi campo. Esa forma tiene mi campo. Entonces yo vengo y quiero calcular el área de ese campo. Entonces, lo que se hacía antiguamente es lo siguiente. Se tiraban bolsas con arena pintada en cal, pintada con cal. Entonces toda esa pintada de blanco, toda esa que esos puntitos lo pintaban o sea, los demarcaban bolsas con cal. Esa fue las primeras resoluciones con el cálculo numérico. Entonces, lo que hacían es lo siguiente, ya sea con un helicóptero o desde un avión que pasaba por ahí, digamos de eso, de fumigación o lo que sea, se elevaban a cierta altura y le sacaban una foto a esa forma. Luego miraban la foto y cortaban un cartón o una placa metálica con la forma de ese campo. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacían? Hacían rectángulos. Hacían rectángulos con la forma del campo. Y también cortaban, ya sea cartones o placas metálicas del mismo material que el contorno este. Entonces después lo que hacían es ir pesando con una balanza. Tenía una balanza, ahí tenía el fiel, acá tenía los platos. Entonces acá ponían el contorno o sea, el cartón o la placa metálica con el contorno del campo. Y del otro lado ponían el rectángulo. Cuando se equilibraba, esa balanza, quería decir que este rectángulo tenía la misma área que el campo, que el contorno. Entonces así decían, base por altura, este campo tiene un área de tanto. Entonces esos fueron los indicios del cálculo numérico, y de ahí es el uso de esto de la media. De ahí el uso de la media. O sea, el valor medio, que es la altura media, por el intervalo de integración. Entonces ese es más o menos un uso que se le daba al cálculo numérico en cuanto a la integración numérica. Bien, nosotros decimos que vamos a ver ya un poco más académico las fórmulas de integración de Newton-Cotes. Las fórmulas de integración de Newton-Cotes no son ni más ni menos que calcular aproximadamente la integral entre a y b de f de x
integrando un polinomio fn de x por dx. ¿Por qué? Porque el polinomio es lo más fácil de integrar. Si yo integro un polinomio cuadrático, un polinomio lineal, un polinomio cúbico, es lo más fácil de integrar porque es una integral de una función potencial de x a la n. Y la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, en ese sentido, la integral de un polinomio es lo más fácil de integrar. Entonces, lo que hacemos es, en las fórmulas de Newton-Cotes, reemplazar a la función f de x por un polinomio. Por un polinomio de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado n. Entonces, con eso, lo que hacemos es simplemente simplificar el cálculo. Por ejemplo, si tengo un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 1 es una recta. Un polinomio de grado 2 es una parábola. Un polinomio de grado 3 es una parábola cúbica. Y así sucesivamente. La primera de las fórmulas de Newton-Cotes es cuando nosotros reemplazamos a f de x por un polinomio de grado 1. Entonces, si reemplazamos por un polinomio de grado 1, la regla se llama regla del trapecio. Y es esta situación que tenemos aquí. Reemplazamos a la función por una recta. Esa recta, con el intervalo de integración y el eje X, forman precisamente un trapecio. Entonces, por eso es que se llama regla del trapecio. Entonces, la fórmula de la regla del trapecio es reemplazar a f de x por un polinomio de grado 1. Ese polinomio de grado 1 va a ser la ecuación de la recta f de b menos f de a sobre b menos a, que eso es la pendiente, por x menos a más f de a. Eso es recta que pasa por dos puntos. Y le ponemos f1x precisamente para establecer que ese es un polinomio de grado 1. Entonces, si en la fórmula de integración reemplazamos a f de x por ese polinomio de grado 1, f de a más f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a de x, e integramos y reemplazamos los extremos por la regla de Barrow, nos queda la fórmula de la integración trapezoidal como b menos a por f de a más f de b sobre 2. Acá le llaman por ahí, en algunos casos, dicen la base por la altura promedio. La altura promedio es b, f de a más f de b sobre 2. Si volvemos a la escuela primaria y vemos acá la gráfica, el área de un trapecio era base mayor más base menor por la altura sobre 2. Y es precisamente lo mismo. Fíjense,
base mayor f de b más base menor f de a por la altura, que es b menos a, sobre 2. Entonces, yo puedo decir que la fórmula del trapecio es el intervalo de integración por la altura promedio entre f de b y f de a. Y eso es esto que tenemos aquí, b menos a por f de a más f de b sobre 2. O también base mayor más base menor por la altura sobre 2. Como lo quieran sacar, siempre le va a dar mismo. Entonces esa es la regla del trapecio simple. Esa es la regla del trapecio simple. B menos A por F de B más F de A sobre 2. Así de simple. El error en esa regla trapezoidal. El error en esa regla trapezoidal se llama error de truncamiento. Y es un error aproximado. Ese error aproximado es menos 1 sobre 12 de la derivada segunda de la función original f de x, en un punto intermedio psi por b menos a al cubo, o sea, por el intervalo al cubo, donde la f segunda sub psi es el valor promedio o valor medio de la segunda derivada en el intervalo b menos a. Es el valor medio o valor promedio de la segunda derivada en el intervalo b menos a, que está dado aquí por este valor. F segunda en sí es el valor medio de la segunda derivada en el intervalo b menos a. O sea, que es la integral entre a y b de la segunda derivada sobre el intervalo b menos a. Y acá tenemos un ejemplo. Entonces, si lo queremos poner de otra manera, digamos, un poco más académico, el f segunda en sí es igual a la integral entre a y b de la derivada segunda de x por dx sobre b menos a. Eso es lo que se llama ahí la derivada segunda en el punto psi, que normalmente les llamamos valor medio de la segunda derivada. Así se expresa. Entonces, vamos al ejemplo para que veamos lo fácil que es aplicar esta regla del trapecio. Entonces dice ahí, tenemos una función simple, pero
que vamos a utilizar la regla de trapecio, dice utiliza la regla trapezoidal para integrar f de x igual a 0,2 más 25x menos 200x cuadrado más 675x cubo menos 900x cuarta más 400x a la quinta, en el intervalo desde 0 hasta 0,8. Entonces, si bien esa es una función polinómica, pero el cálculo nos llevaría cierto tiempo. Entonces, aplicando la regla trapezoidal, lo que nosotros hacemos es hacer más simple el cálculo. Recordemos, el cálculo numérico lo que trata de hacer en todo momento, en todos los temas que hemos tratado, es de que el cálculo sea lo más fácil posible. Entonces, si vemos la fórmula, tenemos f de a menos f de b, o b menos a, por f de a más f de b. Esto acá hay un error. No es f de a menos f de b, es más ahí. Ahí hay un error en la formulita. Entonces, calculamos f de 0. Me da 0,2. Calculamos f de 0,8. Reemplazamos 0,8 acá y obtenemos 0,232. Y lo reemplazamos en la fórmula. Acá continúa con el error. Esto es más. Fíjense aquí. ¿Ven? F de A más F de B sobre 2 por B menos A. Entonces acá en el ejemplo, esto va a ser 0,232 más 0,2 por 0,8 dividido en 2. No sé si ese valor estará bien. Alguno de ustedes compruébelo. Va a ser 0,432 por 0,8 dividido en 2. (0,1728). Tendría que sumarse aquí. Y nos dice ahí, acá nos daba el error, el valor verdadero. Entonces dice, el error verdadero. El error verdadero es 1,46 menos 1,46, 77, no, 1,46, 77, 33, 34. O sea que me da un error de aquello. Obviamente el error porcentual es del orden del 89%. Es un error grande. Bastante grande. ¿Y por qué se da eso? Fíjense la gráfica. La gráfica de esa función polinómica de grado 5 entre 0 y 0,8 da eso. Y fíjense ustedes que la regla del trapecio es el pedacito que está abajo. Entonces, todo lo de arriba de ese pedacito que está abajo es el error. Eso quiere decir, entonces, que en este caso particular, la regla del trapecio
para resolver este problema no es viable. Pero lo hemos calculado, hemos hecho la prueba. Pero es un error bastante importante. Acá tenemos el valor aproximado. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a aplicar, como en todos los casos, una fórmula de cálculo aproximado, es porque no hay forma en que conozcamos el valor exacto. Por lo tanto, si no conocemos el valor exacto, no podemos conocer el error exacto o el error verdadero. Entonces tenemos que ir al error aproximado. Para calcular el error aproximado, calculamos el valor medio de la derivada segunda. Hacemos la derivada segunda, la integramos, la dividimos en 0,8 y eso nos da un error aproximado de 2,56. El orden de magnitud es el mismo que 1,7, que 1,4, que 1,4. El orden de magnitud, si eso fueran, qué sé yo, metros, 2 metros o 1,5 metros es más o menos casi lo mismo. Por eso decimos que el error, en el caso, en el orden de magnitud, es muy parecido. Es decir, el error aproximado más o menos nos da un orden de magnitud parecido al error verdadero. Entonces, en este caso, es un error bastante importante. ¿Qué podemos hacer para que ese error sea más chico? O sea, con la regla del trapecio así simple, no podemos. Es imposible la regla del trapecio simple, porque si nos fijamos en la gráfica, el error es muy importante. Entonces, para ello, es que usamos la regla del trapecio con segmentos múltiples. ¿Qué quiere decir con segmentos múltiples? Que la dividimos a la gráfica de la función o al intervalo en varios segmentos. ¿Cuántos segmentos? N segmentos. Acá lo divido en 2 segmentos. Acá lo estoy dividiendo en 3 segmentos. Acá lo dividimos en 4, en 5 y así sucesivamente. Lo puedo dividir en N segmentos. Entonces, a ese intervalo AB lo dividimos en muchos segmentos y fíjense ustedes en las gráficas, el error cada vez se va haciendo más chico. Es decir, la gráfica de la regla del trapecio va ocupando cada vez más espacio en la gráfica de la función y el eje X, o sea, del área que yo quiero calcular. Entonces, cada vez el error se va disminuyendo. Cuanto yo más segmentos tomo, más chico va a ser el error. Entonces, yo puedo tomar N segmentos. Si tomo N segmentos, la longitud de cada segmento en los que yo subdivido al intervalo
le llamo H. Y H va a ser igual a B menos A sobre el número de segmentos en que yo he dividido al intervalo AB. Entonces, en ese caso, yo tengo n más un punto en la base espaciados igualmente, porque los segmentos son iguales, y la longitud de cada segmento en lo que yo divido es b menos a sobre n. Entonces, si a A le llamo x0 y a B le llamo xn, yo puedo aplicarle la regla del trapecio simple para cada uno de los intervalos o subintervalos en los cuales he dividido al intervalo AB, con lo cual nos queda que la integral va a ser igual a la integral entre x0 y x1 de f1 de x más la integral entre x1 y x2 de f1 de x más la integral entre x2 y x3 más la integral entre xn menos 3 y xn menos 2 más la integral entre xn menos 1, n menos 2 y xn menos 1 y más la integral entre xn menos 1 y xn de f de x, llamándole a este f1 de x. Ojo, cuando hablamos de la regla del trapecio simple, más allá de que los intervalos sean múltiples, nosotros en la regla del trapecio a f de x la reemplazamos por f1 de x. Esto es un polinomio lineal, una recta. Por lo tanto, aplicada la regla del trapecio para cada uno de los subintervalos en los cuales he dividido el intervalo AB, nos quedaría f de x1 más f de x0 sobre 2 por h para el primer intervalo. Recuerden, f de b más f de a sobre 2 por b menos a. En este caso, la longitud de nuestro intervalo es h. Y en el primer subintervalo tenemos f de x1 más f de x0 sobre 2 por h. En el segundo será f de x2 más f de x1 sobre 2 por h. En el tercero, f de x3 más f de x2 sobre 2 por h. Y así sucesivamente hasta que llegamos a f de xn más f de xn menos 1 sobre 2 por h. Entonces, todo va multiplicado por h porque los segmentos de base, los subsegmentos en los que he dividido, tienen la misma longitud, h. Ahora bien, yo puedo sacar como factor común h sobre 2. Saco h sobre 2. Y fíjense la curiosidad acá. Acá me queda f de x1 más f de x0 más f de x1 más f de x2. En la tercera más f de x2 más f de x3. Y así sucesivamente hasta el f de xn menos 1 más f de xn menos 2. Y en la última,
f de x n menos 1 más f de x n. Eso quiere decir que f de x0 y f de xn aparecen una sola vez, que son el comienzo y el final. Yo acá podría haberlos puesto como f de x0 más f de x1. Después f de x1 más f de x2. F de x2 más f de x3. Y así sucesivamente hasta f de xn menos 1 más f de xn. O sea, si yo lo ponía en esa secuencia, fíjense ustedes, supongamos, para la primera era h f de x0 más f de x1 sobre 2. Para la segunda, más h f de x1 más f de x2 sobre 2. Para la tercera, más h f de x2 más f de x3 sobre 2. Y así hasta que llego al final. Al final yo llegaría con f de xn menos 1 más f de xn sobre 2 por h. Entonces, cuando yo saco el h sobre 2, acá me queda f de x0 más f de x1 más f de x1 más f de x2 más f de x2 más f de x3 y así. Y más hasta que al final me queda f de xn menos 1 más f de xn menos 1 más f de xn. O sea, al final me queda así. F de xn menos 1 más f de xn menos 1 más f de xn. O sea, si yo lo pongo a la secuencia así, en forma correlativa. Entonces, si yo lo pongo en forma correlativa, h sobre 2 por el primero f de x0 que aparece una sola vez, más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de los f de xi, que van a ser 2 veces f de x1, 2 veces f de x2, más 2 veces f de x3, más 2 veces f de x4, más 2 veces f de xn menos 1, y más, al último, f de xn. Y esa es la regla del trapecio para segmentos múltiples. Ahora bien, pero h es b menos a sobre n. Entonces, yo puedo escribir b menos a sobre 2n por f de x0 más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de xi más f de xn. O, como está escrito aquí, b menos a más f de x0 más 2 veces la suma de f de xi más f de xn sobre 2n. Es indistinto el dónde vaya este 2n de abajo.
puede estar abajo de B menos A o puede estar abajo de... No es relevante eso. Entonces, esta es la regla del trapecio de segmentos múltiples. El error aproximado va a ser menos B menos A al cubo sobre 12n cuadrado, donde n es el número de segmentos, por el valor promedio de la derivada segunda. Entonces, fíjense acá una cosa. En el error disminuye con el cuadrado del número de segmentos. O sea que si yo tengo dos segmentos, al error lo voy a dividir en 4. Si tomo 4 segmentos, al error lo voy a dividir en 16. Y así sucesivamente. Obviamente que yo tengo que hacer un número de segmentos que sea manejable. ¿Por qué? Yo no lo voy a poner 10 segmentos. Voy a hacer más cálculos que integrando la función original. Entonces, por ahí no tiene sentido. Lo que yo quiero es aplicar la regla que sea la más conveniente para que el cálculo sea lo más fácil posible. Y no para que el cálculo sea más complicado o tenga que trabajar mucho más. Entonces, lo que yo necesito es precisamente aplicar las reglas que hagan que el cálculo sea lo más fácil posible. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, utilice la regla trapezoidal, o sea, para el ejemplo anterior, con n igual a 2. Entonces, si tenemos n igual a 2, h va a valer el intervalo 0,8 menos 0 sobre 2 igual a 0,4. Si yo tengo dos segmentos, fíjense acá en la gráfica, si tengo dos segmentos voy a tener tres puntos, o sea, x0, x1 y x2. Entonces tengo que calcular f de x0, que es f de 0, f de x1, f de 0,4, y f de x2, que es 0,8. Entonces, cuando vaya a sustituir en la fórmula, vamos a tener b menos a 0,8, f de x0, que es 0,2, más 2 veces f de x1, porque tengo un solo intermedio, más 0,232 dividido en 2 por n, el número de intervalos es 2, 2 por 2 es 4. Lo cual me da un valor de 1,0688, que presenta un error verdadero de 0,57, un error aproximado del 34%. Ahora, nuestro error aproximado calculado, fíjense, con la formulita esta,
b menos a al cubo sobre 12n cuadrado con el valor de la derivada segunda media, nos da 0,64. Fíjense ahora cómo se ha acercado el error aproximado al error verdadero. Entonces, eso quiere decir que si yo tomo más segmentos, el error va a ir disminuyendo y el método nos va acercando más al valor verdadero. O sea, al valor que queremos calcular. Obviamente que siempre va a haber un error, pero ese error cada vez se va a ir haciendo más chico. Fíjense acá cómo en el siguiente cuadro se muestran los resultados cuando se toman desde 2 segmentos hasta 10 segmentos. Entonces acá tenemos el valor del intervalo, el valor de la integral, fíjense con 10 segmentos, 1,615. Y el valor verdadero es 1,640. Entonces el error con 10 segmentos es del 1,6%. Ese ya es el error aproximado. Ese debe ser el error verdadero, pero el error aproximado debe dar por ahí cerquita también. Entonces ya estamos, a medida que más segmentos tenemos, más nos acercamos al valor que queremos calcular. Muy bien, pero ¿qué pasa? La gráfica de esta función tiene curvas. Entonces, antes que reemplazar a esas curvas por rectas, nos conviene reemplazar curvas por curvas. Para ello es que usamos las reglas de Simpson. La regla de Simpson se divide en dos. La regla de Simpson un tercio, y la regla de Simpson 3/8. Ahí, acá. La regla de Simpson 3/8. En la regla de Simpson un tercio, reemplazamos a f de x por un polinomio cuadrático, es decir, por una parábola. Es decir, f2 de x. En el trapecio era f1x. Entonces ahora tenemos f2 de x. Entonces, como tenemos una parábola, necesitamos 3 puntos. Un x0, un x1 y un x2. Entonces,
ese polinomio de segundo grado, ¿cómo lo obtenemos? Con lo que hemos visto anteriormente, los polinomios de Lagrange. Un polinomio de Lagrange de segundo orden, entre x0, x1 y x2. Entonces, el polinomio de Lagrange, recordemos, era x menos x1 por x menos x2 sobre x0 menos x1 por x0 menos x2 por f de x0. Más x menos x0 por x menos x2 sobre x1 menos x0 por x1 menos x2 por f de x1. Y así, por f de x2, fíjense, x menos x0 menos por x menos x1 sobre x2 menos x0 por x2 menos x1 por f de x2. Entonces ahí reemplazamos a f de x por un polinomio de Lagrange de segundo orden. Se integra esa expresión, el polinomio de Lagrange de segundo orden, y nos da la fórmula de la regla de Simpson un tercio. Como h sobre 3, de ahí viene un tercio, por f de x0 más 4f de x1 más f de x2. Como h es b menos a sobre 2, porque si tenemos 3 puntos tenemos 2 intervalos, o 2 subintervalos. Entonces, en ese caso, reemplazamos h por b menos a sobre 2, y esto nos podría quedar b menos a sobre 6 por f de x0 más 4f de x1 más f de x2. O, como está la expresión aquí. El error de truncamiento será esto es error aproximado, menos 1 sobre 90, h a la quinta, o sea, b menos a sobre 2 a la quinta, por el valor promedio de la derivada cuarta, que se toma de la misma manera que el valor promedio de la derivada segunda. O sea, va a ser la integral entre a y b de la derivada cuarta dividido en el intervalo b menos a. O sea, tomando los valores, nos quedaría menos b menos a a la quinta sobre 2880, haciendo 2 a la quinta, 32, 32 por 90, da 2880, o sea, b menos a la quinta sobre 2880 por el valor promedio de la cuarta derivada. Entonces, esa es la regla de Simpson un tercio cuando reemplazamos a f de x por un polinomio de segundo grado. Bien. Ahí vamos a terminar, después vamos a hacer el ejemplo en la clase que viene. Vamos a volver un poco sobre esta regla de Simpson un tercio. Y en la próxima clase, creo que la próxima van a tener ya con agudo por el tema de los prácticos.
Y de ahí vamos a ver la parte, digamos, un ejemplo de la regla de Simpson tercio, la regla de Simpson 3/8 y la regla de Simpson un tercio con segmentos múltiples, porque también se puede usar con segmentos múltiples. Y también se puede usar la regla de Simpson un tercio y la regla de Simpson 3/8 combinadas las dos. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna duda, pregunta, trámite? ¿Estamos todo bien? Bueno, entonces, Sí, profe. recuerden, la próxima clase van a tener con agudo la parte práctica de lo que va quedando de ajuste de curva, interpolación. Y después ya vamos a volver para finalizar con esto de la integración numérica, con Simpson un tercio de segmentos múltiples y Simpson 3/8. Que tengan buena noche y nos vemos. Nos vemos, profe. Nos Buenas noches, vemos. profe. Muy Tenga buen bien. fin de. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Chao. Buen fin de semana.